7:46, saludo a Patricio Donoso, ex ministro del Trabajo. Patricio, gracias por acompañarnos. Pico y placa eléctrico era un tema del que discutíamos hasta ayer con una posible división de dos bloques de apagones en el país, pero con estos nuevos cortes ni así dividamos en 10. Digamos, todo el mundo complicado con estos muchos sectores, 4 horas de luz al día, 4. Milton, yo soy el agradecido por esta entrevista y tener la posibilidad de decirle al país lo que pensamos. Me va a permitir una pequeña analogía en 40 segundos. En el régimen de Lenín Moreno vino la pandemia y el presidente Moreno remitió a la Asamblea la ley humanitaria. Yo la apoyé como vicepresidente de la Asamblea porque precautelaba empleos. Claro que algunos sindicalistas, los mismos de siempre, aquellos que están tantos años, se opusieron, pero esa ley humanitaria permitió salvar empleos en la floricultura y en el turismo. Nadie paraba en un parador, en un restaurante, en un hotel. Nadie cortaba y exportaba flores. Salvamos miles de fuentes de trabajo. Me estoy refiriendo al trabajo. Y en el régimen de Guillermo Lasso vino la vacunación de 9 millones de personas en 100 días y yo como ministro de Trabajo tuve que emitir el acuerdo inherente al teletrabajo. Salvamos también muchas fuentes de trabajo y empleo. Termino la analogía. Hoy, quiero felicitar a Francisco Vergara, presidente de la CAPEIPI, de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, porque ha sido propositivo. A lo que me refiero al hacer esa analogía de los dos regímenes anteriores es que debemos ser propositivos y frente a ello, por supuesto que la iniciativa de Francisco Vergara es buena y es bueno que el gobierno, aunque incompleto, haya acogido aquella idea del pico y placa que yo le llamo pico y placa laboral, no eléctrico, porque este pico y placa, Milton, y opinión pública que me ve y me escucha a través de Teleamazonas, debería mantenerse en el tiempo. Me explico. Yo emití un acuerdo ministerial el año pasado a través del cual exhortaba a que inteligentemente empresarios y trabajadores adoptasen un reparto mucho más, repito, inteligente, de las 40 horas semanales. Esto ya había una especie de pico y placa al final del gobierno. Pero claro, yo puse ese acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se...? Ese acuerdo fue derogado y ahora veo... ¿Derogado por quién? La ministra actual. Pero solo para encuadrar. Bien. Este acuerdo ministerial que usted lo firmó contemplaba una jornada diurna de 8 horas, una jornada nocturna de 8 horas, una jornada mixta de 8 horas y una jornada, para cumplir una jornada de 40 horas semanales en 5 días consecutivos, más o menos así. Así es, pero eran directrices para la aplicación de jornadas laborales, de común acuerdo entre las partes, por supuesto. ¿Qué? ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que no suceda... ¿Por qué le digo? Porque en ese momento no estábamos con los apagones, ni tampoco con pandemia. Así es. ¿Qué buscaba? Buscábamos que, por ejemplo, y con esto grafico la situación, los restaurantes no tengan 8 horas diarias de trabajo, sus trabajadores me refiero, porque los lunes no hay mayor actividad y están subutilizados. En cambio que los viernes ese restaurante necesita más trabajadores y más tiempo. Por lo tanto, mi acuerdo ministerial decía que se puede distribuir en forma inteligente las 40 horas, sin sobrepasarlas. De tal manera que, por ejemplo, ese restaurante, en el ejemplo que pongo, Milton, trabaje 4 horas los lunes y 10 horas los jueves y viernes. Esa distribución, sin sobrepasar las 40 horas, tiene que mantenerse. Y yo exhorto al gobierno a que... ¿Aplicaría este acuerdo que usted lo hizo en esta situación actual? Sí. ¿O el que hicieron está perfecto? No. Si, dividiéndolo eléctricamente, me refiero en 2 bloques, porque la CAPEIPI dice, chévere, nos hacen caso a medias, pero nos falta la división en un bloque, porque ¿qué pasa? Es verdad. ¿Qué sacamos si es que cuando me toca trabajar no tengo luz? El acuerdo ministerial actual de este gobierno aplicaría parcialmente. Yo sugiero que modifiquen el artículo 6 de este acuerdo, firmado hace 2 días, porque dice que esto se acabará, esa posibilidad de que de común acuerdo trabajadores y empleadores establezcan horarios más inteligentemente distribuidos, se acabará con el fin de la crisis energética. Pero, Milton... ¿Por qué debería seguir? Porque es muy apropiado en el caso de un restaurante, aun cuando no tengamos, y traigo ese ejemplo, crisis energética, es útil para precautelar a las empresas y por ende a los trabajadores. Es que hay algunos que no entienden esto de precautelar el trabajo. La única forma de precautelar las fuentes de trabajo es cuidar a la empresa, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Si no hay empresa, no hay trabajo. No hay trabajo, pues pierden empleo todos. Y no se olvide, opinión pública, que el 91% de las empresas, de las pymes, pequeñas y medianas empresas en este país son familiares.
Y, por supuesto, pueden acogerse perfectamente tanto al acuerdo que yo suscribí como a este complementario que lo acaban de suscribir, modificando, repito, el artículo 6 y también la disposición final que establece que esto se acabará cuando se acabe la crisis. ¿Y qué pasa cuando se acaba la crisis con aquellos sectores productivos que sí quieren distribuir inteligentemente las 40 horas semanales? ¿Pueden hacerlo libremente o no? Sí, claro. Porque, a ver, digamos que esto se mantiene. Digamos que por la emergencia es entendible que hay empresas que trabajen de lunes a jueves. Ajá. Ahí no hay mayor problema, viéndolo Así es. desde un lado de comodidad. Pero de jueves a domingo, tienen que complicado. sacrificar fines de semana muchos trabajadores. Esto tendría que ser alternativo, como alternativamente... Alternado. Alternado, como lo hice yo cuando firmé el acuerdo inherente al teletrabajo. Unos venían presencialmente a sus oficinas y lugares de trabajo y otros por computadora. Pero los fines de semana, Patricio, Sí. el sobretiempo es doble. Sí, claro, pero Costo, o es a cambio de los días que no va a trabajar. en este acuerdo falta poner Sí. lo que usted dice. Su inquietud es absolutamente válida. Por lo tanto, este acuerdo, que es bueno, el acuerdo ministerial es bueno, la iniciativa de Francisco Vergara es buena, hay que complementarla con la acción del Ministerio de Energía en relación a las horas que usted hace referencia, Claro. y también a otros ministerios. El Ministerio de Educación también tiene que ver cómo va a trabajar de lunes a jueves, los niños me refiero, los estudiantes. Entonces, todos debemos ser propositivos y frente a ello hacer, y permítame el ejemplo, lo que acaba de ser Alemania. Teleamazonas pasó hace unos 2 meses un reportaje a través del cual los alemanes hace 1 año y medio establecieron esto y resulta que en los últimos 6 meses han tenido valores positivos, han mejorado. Y permítame leerle solo 5 cosas. Estabilidad familiar, han logrado eficiencia en el tiempo, traslados del sitio de trabajo mucho menos costosos y, por supuesto, mayor tiempo libre. ¿Por qué no hacemos lo que hizo Alemania? Este es el primer paso que acabamos de dar. No hay que ser xenófobo, hay que copiar las cosas buenas que vienen de afuera. Le voy a preguntar lo mismo que le pregunté hace un momento, pero en términos más crudos. Bien. Cuando yo le invité a esta entrevista, estábamos jodidos. Pero ahora que se da la entrevista, estamos recontra jodidos. 14 horas diarias. ¿A qué va mi pregunta? ¿Es aplicable cualquier cosa para salvar o estamos... Lo más cómodo en este mundo es no hacer nada. Hay que hacer algo. Hay que hacerlo. Y ese hacer algo está en lo que hizo la CAPEIPI, en lo que acaba de hacer el gobierno con la emisión de este acuerdo, que hay que cambiarlo, porque el artículo 6 no está bien y la disposición final tampoco. Y hay que acoplar este acuerdo del gobierno con el Ministerio de... De verdad, estábamos jodidos, seguimos estándolo. Pero si no somos propositivos, mi estimado Milton, pues nos cruzamos de brazos y vemos a la buena de Dios qué pasa. ¿Hay cómo salvar empleos? Sí. La ministra estuvo aquí la semana pasada y dijo, no hay un impacto brutal. Cuando yo le pregunté qué es brutal, me dijo un impacto masivo en la pérdida de trabajo. Entiendo. Y parecería que es cierto, porque la pequeña industria, la CAPEIPI, dice, no se han perdido todavía plazas de trabajo, pero están en riesgo 1 millón de plazas de trabajo si es que esto sigue. Y esto está siguiendo, y está siguiendo de la peor forma. En el sector, por ejemplo, metalmecánico, Ajá. su apreciación es la correcta. Para evitar que se pierdan empleos en el sector metalmecánico, que es tan importante, Ajá. hay que aplicar esto que yo llamé directrices para la aplicación de jornadas laborales. 1, distribuyendo inteligentemente las 40 horas y haciendo de forma tal que todos los sobrepases de las 40 horas, Milton, tienen que ser pagadas las horas suplementarias y extraordinarias, sin duda alguna, porque eso dice el Código del Trabajo. No se olvide ya un pequeño acápite. Yo, es decir, el gobierno anterior, el 21 de septiembre del 2021, remitió a la Asamblea reformas a la normativa laboral. Ni siquiera abrieron la carpeta, aquella Asamblea que fue cesada. No abrieron la carpeta y evitaron, al no debatirlo, lo que se hace en el mundo entero, y no en los últimos años, durante siglos. Se llama debate legislativo. Retomen ese proyecto de ley, que ni siquiera abrieron la carpeta en el Consejo de Administración Legislativa, debatan esa ley y establezcan lo que en los acuerdos, tanto en el mío como en el actual, se logra, pero no tiene la seguridad jurídica de una ley. Hay que reformar ese Código del Trabajo. Termina en 10 segundos. Sí. Código del Trabajo, Milton, que está vigente desde la primera parte del siglo pasado, 1938. Y hay algunos que se oponen a reformar el Código del Trabajo, que tiene algunas barbaridades que estuvieron quizás bien hace casi 100 años. Usted toca un tema bien importante. Sí. Los sectores que pueden ser beneficiarios de esto y los que se puede aplicar. El metal mecánico, sí. El sector textil, difícil. El tema de alimentos, complicadísimo. Yo le escuchaba a Cristian Wally, que es el presidente de los que se encargan del tema alimentario, decir,
Los ganaderos no pueden negociar con las vacas. Así es. Las vacas hay que ordenarlas todos los días, no pueden tener horario. Es verdad, pero por ejemplo en el tema alimenticio escuché a Vivero, que es el presidente Diego, de Diego, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, Diego Vivero de la Asociación de Restauranteros, por así llamarlos, que cuando yo emití este acuerdo, las directrices de aplicación de la jornada laboral para distribuir inteligentemente los horarios, me apoyó, porque los restaurantes fueron los primeros en decir, vaya, lo que está diciendo el ministro Donoso es conveniente. Yo exhorto a que se lo vuelva a hacer y que se cambie el artículo 6 del actual acuerdo ministerial a fin de que, una vez acabada, Dios mediante, esta crisis energética, podamos seguir con la distribución inteligente, como lo hizo Alemania, por ejemplo. Tenemos que terminar. No, regáleme un minuto más. Total, no tenemos luz. Sí, un minutito. ¿Cuál es el verdadero riesgo de perder una gran cantidad de plazas de empleo con esta crisis? Que la gente comparando con cosas anteriores que nos han pasado. En el 2019-20 logramos defender el trabajo a través de la acción de la ley humanitaria, que yo la apoyé. En el 2021, con la vacunación de 9 millones de personas en 100 días, que yo lo establecí. Hoy hay que ser positivo y apoyar las cosas positivas. Ser críticos, claro, yo soy crítico con ese acuerdo, pero tiene cosas positivas. Por eso es que, reitero, felicito a la CAPEIP y a Francisco Vergara, el que le haya dicho al país, oigan, vamos a un pico y placa eléctrico, yo le cambio de nombre, y gracias a Teleamazonas por haber aceptado el cambio en la claqueta promocional. Yo le llamo pico y placa laboral, porque lo que usted acaba de decir, Milton, es cierto, hay que precautelar el empleo. No hay cosa más grave para una familia que el jefe de familia pierde el trabajo, no tiene ingresos para pagar la matrícula del colegio de sus niños, para los alimentos, para el arriendo, para la hipoteca en el evento de tenerla. Es decir, esta crisis puede ser aún más agudizada, gravísimamente, por supuesto, si no precautelamos los empleos. Gracias, Patricio, concuerdo con usted, hay que ser propositivos. Sí, señor. Que no tengamos luz no significa que no tengamos luces para seguir adelante. Muchas gracias, esa frase me gustó. Gracias, Milton. No me la copie, encima, cópiame cita. Me la voy a copiar. Terminamos la emisión de hoy, son las 7:58. Liz, nos despedimos, nos vemos el lunes en este horario. Sí, pero hay más información, ya viene la de la comunidad, luego a la mediodía y en la noche. Que no tengamos luz no significa que no tengamos luces. Hay que patentar esa frase. Gracias.